Señores, continuamos aquí en el aire de Somos Voz en 101.1, Radio Corrientes FM. Bueno, vamos a charlar con el coordinador de lo que es la región sanitaria de salud de la zona 4 provincial, el señor Olfi Coto, que bueno, nos va a comentar un poco sobre, nos va a brindar un panorama sobre todo de cómo se está desarrollando también la diferente zona que comprende esta zona 4, ¿no? Las áreas en materia de hisopado sobre todo. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a 101.1. Bueno, muchas gracias, buenos días. Somos vos, el programa. Somos vos. Bien. Bueno, empezando un poco para que brinde, ¿no?, una especie, un panorama de lo que es la situación a nivel regional y lo de dentro de lo que comprende zona 4 para que las personas también entiendan qué es la zona 4, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud Pública divide en 5 regiones sanitarias la provincia para su mejor manejo, distribución de la logística y coordinación de actividades. Nosotros somos la región sanitaria 4, que comprende desde el río Corrientes hacia el sur los departamentos de Mercedes, eh, Curuzú, Cuatiá, Monte Caseros y Sauce. Ujú. O sea que, digamos, el rol del coordinador, en este caso mío de la región 4, es atender el desempeño, el desarrollo y la logística de los recursos humanos y tecnológicos de los hospitales y salas de atención primaria de esa región. Ujú. Decía hace un rato con algún colega de ustedes que el COVID vino a modificar un poco la actividad, a crear más actividades, digamos, para lo cual no estamos solos, sino con el permanente acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección de Epidemiología de la provincia. Porque en cada caso, cuando hay un brote, cuando empieza a aumentar el número de casos, el Ministerio, a través de la Dirección de Epidemiología, acude a cada lugar con recursos humanos, con recursos técnicos y con la logística necesaria para controlar el brote. Es así que la semana pasada tuvimos la visita durante varios días de distintos agentes y profesionales del Ministerio de Salud Pública, a fin de controlar el brote que tuvimos en Curuzú, Cuatiá, que lo tenemos todavía y que no tenemos que aflojar para poder controlar. Ujú. ¿No? Sí. Sí, dentro de, usted habló un poco de los recursos humanos, sabemos que justamente es todo el personal abocado a esta tarea, prácticamente tuvieron casi poco o nada de descanso. ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿Cómo se le estudia, se le trata de alivianar de alguna manera o un descanso equilibrado dentro del trabajo? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, la verdad que no sé de qué manera, lo que sí sé es que cuando suceden estas cosas, como alguien dijo, en crisis y en las guerras, es donde afloran, digamos, lo más noble que tiene una persona y también lo más ruin de una Ujú. persona. Entonces, afortunadamente en el área de salud, cada uno comprendió su rol y como no hay forma de esquivarle al bulto, se pusieron la camiseta y se pusieron al frente de la lucha contra el COVID. Decirle gracias a esa gente es muy poco. Yo creo que en el diccionario no hay una palabra que pueda resumir o una frase que pueda resumir el agradecimiento que le debemos todos, la sociedad completa, a los profesionales de la salud, porque eh, yo creo que, o sea, dar la vida por un semejante, por un ser querido, es algo que se ve cuando un padre dona un órgano a su hijo o viceversa, Ujú. ¿no? Está donando vida a un ser querido. Ujú.
Pero dar la vida por un desconocido es algo que solamente Jesucristo lo hizo a lo largo de la historia. Entonces, no sé qué decir, pero gracia es poco. Yo creo que después cuando pase esto, que podamos vernos, encontrarnos, abrazarnos, seguramente en algún abrazo, en, en algún en alguna demostración de cariño se podrá transmitir tanto agradecimiento para la Claro. gente de salud. Comentando un poco sobre lo que justamente se ha hablado mucho sobre lo que el cuidado de las vacunas que debe tener en su cadena de frío. eh, ¿Cómo se viene trabajando con eso? ¿Han tenido alguna dificultad en algún momento? ¿Cómo fue la logística en ese sentido? Bueno, la logística de la vacuna es muy delicada por la cadena de frío y por la baja temperatura que debe tener el- la vacuna para su transporte. Nosotros no hemos tenido ningún problema porque cada vacuna viene nominada, es decir, la inscripción se hace por segmentos. Entonces Sí. se abre una plataforma y cada individuo que está comprendido dentro del segmento hace su inscripción o le hace un familiar en esa plataforma. O sea que cuando las dosis de vacunas que manda Nación a Corrientes y Corrientes distribuye hacia el interior de la provincia, cada vacuna llega a Curuzú con nombre y apellido. Es decir, que los encargados de la localidad se comunican por teléfono y los citan a un día y en una hora determinada a cada receptor de la vacuna, se realiza la vacunación y se le otorga la constancia y la fecha de su segunda dosis. Ujú. ¿Sí? Sputnik es la más delicada en cuanto a logística de transporte y frío. Las demás no lo son tanto, pero eso es así. Y sirve esta conversación para destruir el mito de que alguien puede derivar alguna dosis para algún lado que Claro. no corresponde. Bueno, tengo entendido que se sigue los hisopados en puntos estratégicos aquí en la ciudad de Consucuatía, ¿no? Sí, hemos tenido abierto en un momento, ayer por ejemplo, hemos tenido 4 centros de testeos, aparte de los centros, de los testeos que se hacen en los retenes de acceso a la provincia de Corrientes. En la localidad de Curuzcuatiá hemos tenido el día de ayer 4 centros de testeo, que eran Rincón de Luz en el barrio Invico, en la plazoleta del barrio Invico, Ujú. Salón Tecnofood, que es un salón comunitario de calle Castelli y Gobernador Gómez, en el hospital y en el retén de acceso oeste a la ciudad de Curuzcuatiá. Hoy y a lo largo de esta semana hemos reducido un centro de testeo, que es el de Rincón de Luz, no lo tenemos más abierto. Sí tenemos el acceso oeste, Hospital Irastorza y el Salón Tecnofood. Sí. Ese Salón Tecnofood funciona durante esta semana de 8 a 12 a demanda de los ciudadanos que necesiten testearse en forma gratuita, y la demanda significa haber estado en contacto haber tenido un contacto estrecho con un positivo, ser conviviente de un positivo o tener síntomas. Ujú. Eso es en el Salón Tecnofood. En el acceso de oeste de Curuzcuatiá, nosotros pretendemos, digamos, el control del ingreso del virus a través de las personas que ingresan de otras localidades, de otras localidades, sobre todo en lugares, digamos, donde hay un conglomerado importante de personas, caso de las cosechas estacionales de frutas y demás. ¿Sigue vigente? ¿Puede ser la opción hisopado, o sea, el testeo o cuarentena? ¿Sigue siendo la opción o tiene que ser testeo más cuarentena para la persona que venga de zona roja? Bueno, la opción directa es testeo y el positivo aislamiento. Ujú. En horas
de la madrugada que no funciona el centro de testeo del acceso la persona ingresa y va a aislamiento hasta que al otro día se testea y ahí se ve. Bueno, con respecto a este tema de los testeos, se lleva adelante un registro de lo que ha sido también para la provincia en costo económico, lo que se afronta en ese sentido, cómo se está financiando ese punto, ¿no? Para tratar de llegar a eso, ¿no? Ese testeo masivo que Sí. se hace en cada brote. Bueno, los recursos los tenemos, los provee el Ministerio de Salud Pública, los recursos, digamos, de insumos para el testeo. Tengo que decir que son muy caros, pero la situación lo amerita y tenemos la provisión suficiente para seguir con esta dinámica, en tanto y en cuanto la curva de contagios no nos determine eso. En cuanto a los recursos humanos, nosotros hemos armado recursos a partir del comienzo de esta pandemia y pretendemos seguir ampliando para tener ese recambio y ese descanso necesario que por ahí el personal de salud viene castigado. ¿Han tenido algún tipo de reporte de que se pudo haber dado falsos negativos o al revés falsos positivos? ¿Se llevó también algún tipo de registro de eso o cómo es el procedimiento en ese caso, digamos? Bueno, en ese tema hay que decir lo siguiente. Los test tienen un pequeño margen de error. Hay un testeo, un resultado positivo y un negativo, no hay otro resultado. Suele suceder que a veces la muestra es insuficiente o la carga viral es insuficiente, por lo tanto la marca del positivo es, como decirlo, difusa, pero eso es positivo. Y dejar salvaguardado ese porcentaje de error que suelen tener todo producto químico, que en este caso tiene una efectividad de alrededor del 90-93%. Salvando esas circunstancias, suceden, hemos visto que suceden las siguientes situaciones. Cuando uno retira material de la fosa nasofaringea, los hisopos son de mucha capacidad de absorción y a veces nos dejan material. Y si el paciente se hace a las pocas horas o en el mismo día otro hisopado, ese hisopado va a dar negativo porque no hay material mucoso suficiente como para que dé un resultado exacto. Es decir, que la contraprueba aquí, si se quiere hacerse, debe hacerse 24 o 48 horas después del primer hisopado. Claro. Por eso se entiende la validez también que hubo en su momento de 48 horas del hisopado, ¿no? Que se pedía en su momento en la entrada también, ¿no? Así es. Y otra cosa que es bueno destacar es que una persona que da un hisopado negativo no quiere decir que no tenga la enfermedad, porque las puede estar incubando y a los 2 o 3 días da positivo. Entonces el testeo es una herramienta que sirve para el instrumento más importante del control de la pandemia, que es el aislamiento, ¿no? Es decir, el virus se traslada en el interior de las personas y que esa persona quede quieta significa que el virus quede quieto. Por ende, el testeo es un instrumento auxiliar que permite aislar a las personas, que es el real, digamos, el mejor tratamiento que tenemos hoy por hoy para el control de la proliferación del virus COVID-19.
Para las personas que dan positivo y cumple los días determinados, que tengo entendido son 15 días, a esa persona para darse el alta se le vuelve a testear ese requisito necesario. ¿Cómo se procede para el alta de esa persona? Generalmente el positivo va a aislamiento con su grupo familiar. Ujú. Y para el alta del grupo familiar lo que se hace es testear a los convivientes del positivo. El positivo se supone, y está, digamos, descrito y comprobado que alrededor de los 14 días deja de tener capacidad de contagio. Bien, estamos dialogando con el señor Olficoto, aquí en 101.1 Radio Corrientes FM, hablando un poco también de lo que es el tema de hisopados y la logística, la otra cara también de la salud, ¿no? De todo lo que por ahí no se comenta tanto y que está bueno saberlo. No sé si quedó algo que no lo haya consultado, que sea algo interesante que debemos abordar. Sí, aparte de los centros de testeos donde nosotros esperamos la concurrencia de la gente a esos centros de testeo, además se hace lo que se llama la búsqueda activa. Ujú. Es decir, a través del análisis de la planilla de resultados de cada día se establece una localización, digamos, de donde está, digamos, con mayor proliferación el virus, y nosotros acudimos a esos lugares que son o empresas o barrios o familias numerosas, y en esos lugares hacemos lo que es la búsqueda activa. Con esto quiere decir que cuando uno aumenta el número de testeo va a encontrar mayor número de casos, Ujú. pero ese número de casos, lo importante es que a nosotros nos sirve para detectar el positivo y producir el aislamiento, Claro. ¿no es cierto? Eso se hace y se va a seguir haciendo porque arroja muy buenos resultados. Hablando justamente del tema de los aislados, en los últimos partes, por lo menos de aquí de la ciudad de Curuzúcuatía, hemos visto que no se notifican. ¿Se sabe por qué se dio ese cambio o simplemente afecta de alguna manera también? ¿Es una información relevante que tal vez se cree que no se deba dar a conocer? No, el número de casos activos se sigue dando. No, no, mejor dicho, lo aislados, digamos, para El entiendo. número de aislados. Sí, sí. Sí, el número de aislados, a veces no tenemos la información precisa porque Ujú. cuando el número de testeos es muy importante, el número de aislados a veces es difícil de precisar. Claro. Y se arrojan cifras estimadas, digamos, como para que la gente que observa la marcha y la evolución del virus vaya teniendo en cuenta el número de aislados, el número de casos positivos, el número de dados de alta, ¿no es Claro. cierto? Bien, le agradecemos estos minutos, gracias por compartir y también por traernos esta información muy válida, y también lo que es el trabajo en este caso logística y estos hisopados, que de alguna manera también es una manera de atacar y prevenir, ¿no?, a todo lo que es el virus. Muchas gracias por estos minutos. ¿Sí? Bien, yo también les agradezco. Bien. Siempre los medios de comunicación están al servicio, digamos, de amplificar la información que nosotros tenemos y la que se puede dar. Decir que la pirámide de trabajo del COVID-19 tiene como vértice un comité de crisis, que hay, digamos, estructuras a veces anónimas y desconocidas que trabajan, y a quien hay que agradecer porque a veces desde sus hogares están armando la cadena de contagios y el arbolito epidemiológico de cada positivo, y no me quiero olvidar de eso porque Sí. todo no. Y la parte de internación, hay que decir que por decisión del comienzo de esta pandemia, el hospital de Curuzúcuatía, que es un hospital regional, no es un centro de derivación de COVID. El único centro de derivación de COVID que nosotros tenemos es el hospital de campaña en la ciudad de Corrientes. Claro. Y la indicación es que se trasladen los pacientes con moderados y graves, es decir,
preferentemente en el grado moderado, a fin de que el traslado sea con menores complicaciones. Perfecto, bueno, muchas gracias por compartir aquí en 101.1.